Siguiente tema, hermanos, se titula La severidad de Dios. Subtítulo del tema es Jeroboam, el varón de Dios y el profeta que mintió. Padre bendito, Rey eterno, suplicamos que nos dé de su palabra, de su luz, de su verdad, que reavive su palabra, Dios Padre eterno, en nosotros, en los moradores de la tierra. Se lo suplicamos, Dios eterno, que sea su palabra, su luz y su verdad la que reciban las personas que escuchen este estudio. Le suplicamos todo esto en el nombre santo y bendito de su Hijo, nuestro Dios Yeshua. Amén. Esta historia la vamos a ver en el capítulo 13 de Primera de Reyes. Vamos a ver casi todo el capítulo y vamos a comenzar de una vez desde el verso 1, donde dice: He aquí que un varón de Dios, mire, aquí está el varón de Dios, dice: por palabra de Dios vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquí entra Jeroboam también, dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Dios y dijo: altar, altar, así ha dicho Dios, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Dios ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Este era un varón que venía de Judá a Betel, y fue enviado para profetizar contra Jeroboam, por todo lo que Jeroboam había hecho mal delante de Dios. El varón profetizó contra el altar que el mismo Jeroboam había hecho. Y este varón de Dios da una señal que indicaría que todo esto se cumpliría. Y la señal era que el altar se quebraría y la ceniza que estaba sobre el altar se derramaría. Y es lo que dice en el verso siguiente. Verso 4 dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Cuando Jeroboam escucha lo que dice contra el altar el varón de Dios, Jeroboam extiende su mano y ordena: agárrenlo. Y tan solo por extender su mano y señalar al varón de Dios, se le secó la mano, lo que comprueba que sí era un varón de Dios. Tan solo por señalarlo, eso le pasó a Jeroboam y ya no pudo enderezar su mano. Con estas señales que Dios hace a través de este varón, no hay duda que este era, como ahí mismo lo dice, un varón de Dios. Y se confirma más aún cuando en el verso que sigue se cumple la señal que el varón había dicho. Verso 5 dice: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Dios. La señal se cumple y dice que es una señal que había dado el varón de Dios, dice que la dio por palabra de Dios. Repito, esto confirma que era un genuino varón de Dios, al que le hablaba Dios. Es importante que confirmemos que este era un varón de Dios, porque veremos lo que al final le pasó cuando no obedeció los mandamientos de Dios, los mandamientos que Dios le había dado a este varón. En los siguientes versos sigue confirmando que este era un varón de Dios. Verso 6 dice: entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Dios, tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Dios, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Jeroboam, después de que se le seca la mano, le pide al varón de Dios que ruegue ante la presencia de Dios y que ore por él para que su mano le sea sanada. Y el varón lo hace. El varón ora y Dios lo escucha. Más señales de que era un auténtico varón de Dios. Dios lo escucha y sana la mano de Jeroboam, y le queda la mano como si nada le hubiera pasado. Es claro que este era un varón de Dios, al cual incluso escuchaba a Dios, y ya vimos que también Dios lo protegía. Dicen los versos del 7 al 10:
Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Dios, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. A este varón de Dios, Dios le había dado profecía para Jeroboam, Dios le había dado palabra, pero también le había dado mandamientos específicos de lo que él debía hacer. Dios le había dado mandamientos a este varón que él debía cumplir al ir a esa ciudad. Por eso el varón contesta en el verso 8: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? Dice en el verso 9, porque así me ha sido ordenado por Dios, porque tenía esos mandamientos por la palabra de Dios. Dios le había dado los mandamientos de que no comiera pan, ni bebiera agua, ni regresara por el mismo camino por donde había venido a esa ciudad, a Betel. Recordemos que uno de los becerros de oro que hizo Jeroboam lo puso ahí, puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto está aquí mismo, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 12, en los versos 28 al 30, déjenme lo leo rápidamente. Dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, ahí está, y el otro lo puso en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. En Betel es en la ciudad a la que vino este varón de Dios, como lo leímos desde el verso 1 de aquí ya del capítulo 13, que es en el que estamos. Si regresamos al capítulo 13, voy a leer de los versos 11 al 13. Dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta. Aquí entra en escena el profeta. Dice: al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Aquí entra en escena este profeta, repito, vivía aquí en Betel. Y este era un profeta real de Dios que después de enterarse de lo sucedido con el varón de Dios, va y lo busca. Verso 14: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. El profeta va tras este varón de Dios y lo encuentra sentado debajo de un árbol, que es una encina, y le pregunta si él es el varón de Dios que vino de Judá, a lo que el varón responde que sí, que es él. Versos 15 al 17 dice: entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Es claro que el varón de Dios tenía mandamientos específicos de Dios, que eran estos tres mandamientos, que son: 1, no comer pan; 2, no beber agua; y 3, no regresar por el camino por donde fuera. Comer pan y beber agua no era pecado, no es pecado. Nada de esto es pecado. Pero si Dios da el mandamiento de que no se haga y se hace, entonces sí es pecado. Aunque usted crea que no tiene nada de malo, no importa lo que usted crea, importa lo que cree y manda aquel que nos va a juzgar. Y ni su mente, ni usted, ni lo que usted cree, ni lo que usted piensa, eso no lo van a juzgar en el juicio. Sabemos que quien nos va a juzgar es
Dios. Entonces vale más que hagamos las cosas como son correctas ante Dios, no ante mi parecer ni ante mi percepción. Tengamos en cuenta esto como enseñanza para nosotros hoy, porque a nosotros Dios ya nos dio mandamientos desde el tiempo de Moisés en el Antiguo Testamento. Y hoy están viniendo personas, mal llamadas pastores, están viniendo a decirnos que esos mandamientos que Dios dio ya no los tiene que cumplir, que lo que Dios dijo que hiciera ya no lo tiene que hacer. Es exactamente lo mismo que le está pasando a este varón de Dios. Pero tengamos varias cosas en cuenta aquí. Este sí era un varón de Dios real, porque vimos cómo lo cuidaba Dios, que por solo señalarlo se le secó la mano a Jeroboam. Y vimos que después Dios lo escucha a este varón cuando ora por Jeroboam y sana su mano. Y la profecía que dio de que se rompería el altar este varón se cumplió. Tengamos en cuenta esto. Nosotros no tenemos comparación con este varón de Dios. Y este varón de Dios le habló un profeta real, un auténtico profeta de Dios. No le habló un simple pastor, mal llamado pastor, que son los que nos hablan hoy a nosotros, que se enriquecen con los diezmos y las ofrendas, y que por esto no tienen el entendimiento correcto de lo que está en la Biblia. Digo esto porque a nosotros sí nos hablan esos simples pastores impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, diciendo que por la gracia ya no tenemos que cumplir la ley. Estos nos dicen que ya podemos hacer lo que Dios dijo desde el monte Sinaí que no debíamos hacer. Y a estos simples e impíos pastores sí les creemos muy fácilmente. Y ni el profeta real tiene comparación con esos simples e impíos pastores de hoy, y ni nosotros tampoco tenemos comparación con el varón de Dios. A nosotros, el que nos dice que ya podemos hacer lo que Dios dijo que no hiciéramos, no es un profeta real y auténtico de Dios. Es solo un simple e impío pastor que se complacen enriqueciéndose con injusticia a través del diezmo y las ofrendas, y que es por lo que no pueden tener el entendimiento correcto de lo que está en la Biblia. Por el contrario, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Esos pastores o líderes no entenderán esto porque habiendo pecado en ellos, Dios no les dará el entendimiento correcto ni la interpretación correcta de lo que está en la Biblia. Por el contrario, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y es en lo que están creyendo hoy, pensando que no obedeciendo a Dios o desobedeciendo a Dios en su ley pueden ser salvos. Aún y ese pastor sea muy sabio y aún usted lo quiera mucho, mientras sigan en su pecado, en su injusticia, no tendrán el entendimiento ni la interpretación correcta de lo que está en la Biblia. Pero veamos qué sucede con el varón de Dios. Volvamos a Primera de Reyes, al capítulo 13. Nos quedamos en el 17. Voy a leer a partir del verso 18 al 24. Dice: y el otro le dijo mintiéndole. El otro es el profeta, le dice mintiéndole al varón de Dios. Le dice: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Dios diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua, a pesar de que Dios le había dicho que no lo hiciera. ¿Qué pasó? Le mintió un profeta real y le dijo que un ángel se le había aparecido. ¿Le suena familiar? ¿Le han dicho esto a usted? ¿Su pastor, sus líderes? A cada momento salen con que les habló Dios. Tenga mucho cuidado con ello. Vea lo que dice aquí. Vea la historia de este que era un varón de Dios. Dice el verso 19: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Dios al profeta que le había hecho volver. Si vino palabra de Dios a este profeta es porque sí era un auténtico y real profeta de Dios.
Dice el 21, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Dios, por cuanto has sido rebelde al mandato de Dios y no guardaste el mandamiento que Dios tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Dios te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, por esto no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. A ver, vámonos con calma. El verso 18 dice que el profeta le dijo mintiéndole. El profeta le mintió. ¿Qué culpa tenía el varón? El varón de Dios, ¿qué culpa tenía si el profeta era un profeta auténtico de Dios y éste le mintió? Y no fue una mentira cualquiera. Este profeta le dijo que un ángel le había hablado por palabra de Dios, diciendo que lo trajera con él a su casa para que comiera pan y bebiera agua. Pero Dios le había dado ya mandamientos contrarios. Dios le había dicho que no comiera pan ni bebiera agua ahí. ¿A quién le creemos? ¿A un profeta real y auténtico de Dios que mintió? ¿O a lo que está en los mandamientos de Dios? ¿A quién le cree usted? ¿Al pastor impío que no tiene entendimiento correcto de la Biblia por su injusticia con la que se enriquece con los diezmos y las ofrendas? ¿Le cree a él o le cree a los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios? Es claro a quién se le debe creer y usted lo sabe. Porque ya vimos qué le pasó a este varón de Dios por no haber cumplido los mandamientos de Dios y por haberle creído a quien era un profeta real. Esto nos dice muy claro que aún y sea un pastor, profeta real, quien sea, y que aún y nos diga que se le apareció un ángel y que le dio palabra de Dios, si nos dice que ya no se tienen que cumplir un solo mandamiento de los que ha dado Dios, no debemos creerle. Este varón de Dios le creyó a un profeta real que le dijo que ya no tenía que hacer lo que Dios le había dicho, o que ya podía hacer lo que Dios había dicho que no podía hacer. Y porque le dijo este profeta que un ángel se le apareció y le dijo eso por palabra de Dios. Cuidado con todos aquellos que dicen tener revelaciones de Dios o que Dios les ha hablado y que les dijo tal cosa. Mucho cuidado. Estamos leyendo un relato de la Biblia, sucede. Este profeta dijo que le habló un ángel por palabra de Dios y no era cierto. Mintió. Y en el verso 20 dice que estando ellos comiendo en la mesa, vino palabra de Dios al profeta. Si Dios le habló al profeta, es porque era un profeta real y auténtico de Dios. Y en los versos 21 al 22, Dios le dice al profeta que le diga al varón, que le clame, de hecho le dice que le clame por cuanto has sido rebelde al mandato, a los mandamientos de Dios. Y dice, y no guardaste los mandamientos que tu Dios te había dado, sino que volviste por donde Dios te dijo que no volvieras y comiste pan y bebiste agua en el lugar que Dios te había dicho que no lo hicieras. Por no cumplir los mandamientos que Dios te dio, morirás. Y tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. ¿Qué pasaría si Dios nos dijera a nosotros las mismas palabras? Por cuanto has sido rebelde a guardar el sábado, que es mandato de Dios, y no guardaste los mandamientos que tu Dios te había dado, sino que dejaste de cumplir la ley de Dios
porque te mintió un simple y mal llamado pastor impío. Por no cumplir mis mandamientos de la ley de Moisés, morirás, y tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres, así como le pasó a este varón de Dios, a quien un león le mató, como está en el verso 24. Y no olvidemos que este era un varón de Dios al cual Dios protegía y cumplía lo que este varón le pedía, como cuando restauró la mano de Jeroboam. Y lo protegía al grado de que cuando Jeroboam solo lo señaló, se le secó la mano. Dios estaba con este varón. Nosotros no estamos ni cerca de ser lo que era este varón. Y por no guardar los mandamientos que Dios le había dado a este varón suyo, un león le mató. Si no debemos hacerle caso ni siquiera a un profeta auténtico cuando nos diga que algo de lo que Dios mandó en su ley ya no se tiene que cumplir, o que nos diga que algo de lo que Dios dijo que no debíamos hacer, ya lo podemos hacer, si esto no se le debe de creer ni a un auténtico y real profeta de Dios, porque nosotros sí le creemos a un simple pastor impío que nos dice que lo que Dios mandó en su ley ya no lo tenemos que cumplir, o que nos dice que lo que Dios dijo que no se hiciera en su ley, hoy sí ya lo podemos hacer, como guardar el sábado o como no comer cerdo. Hoy nos dicen que lo que Dios dijo que no se debía hacer, hoy ya lo puedes hacer. Dios te perdonará porque Él es bueno y tú no tienes culpa de que los pastores te mientan. Hermano, deje de engañarse y vea la realidad. Vea qué le pasó a este que era un varón de Dios. Vea qué le pasó por no cumplir los mandamientos de Dios. No habrá excusa que valga. La excusa de que el pastor, el roe o el maestro me mintió no le valdrá. ¿O a este varón de Dios sí le valió el que le haya mentido un profeta real? Repito, vea la realidad, hermano, y véala a tiempo, por favor. Hoy aún está a tiempo, pero muy pronto ya será tarde. Le estamos mostrando lo que dice la Biblia. El varón de Dios no debió creerle a un profeta de Dios, a un profeta real, que le dijo que un ángel le habló por palabra de Dios. Nosotros, ¿por qué sí debemos creerle o hacerle caso a pastores impíos que han entrado encubiertamente al cristianismo para convertir en libertinaje la gracia de Dios? Y que dicen que por la gracia ya no tenemos que hacer o ya no tenemos que obedecer a Dios en su ley. Y que dicen que por la gracia ahora sí ya podemos hacer lo que Dios dijo que no debíamos hacer, como comer cerdo, como transgredir el sábado. Estos son de los que habla Judas 1:4, de estos pastores impíos que convierten en libertinaje la gracia. Dese cuenta, es lo mismo que le sucedió a este varón. Es lo mismo que hacen hoy estos pastores diciendo que ya podemos hacer lo que Dios dijo en un principio que no debíamos hacer. Repito, es lo mismo que le pasó a este que sí era un varón de Dios. ¿Qué nos pasará a nosotros si igual que este varón de Dios no cumplimos los mandamientos que Dios ya nos dio desde su ley en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaría si no los cumplimos por lo mismo? Porque alguien como el profeta venga y nos diga, mintiendo, que ya podemos hacer lo que Dios dijo que no debíamos hacer. ¿Qué nos pasará a nosotros por creerle a un simple pastor que tiene un entendimiento y una interpretación equivocada de la Biblia? Esos pastores no están ni cercanos a hacer lo que sí era este profeta real del que habla esta historia. Y nosotros estamos muy lejos de ser lo que era este varón de Dios. ¿Qué nos pasará a nosotros por creerle a estos pastores y siendo lo que nosotros somos? Aún y nos lo dijera un profeta real,
aún y un profeta real nos dijera que ya podemos hacer lo que Dios dijo que no podíamos hacer, aún y nos lo diga un profeta real, no debemos creerle. Y debemos seguir cumpliendo el no hacer lo que Dios dijo que no hiciéramos. Le repito, no hay ni habrá excusa que valga. No la hubo para este varón de Dios, no hubo una excusa, siendo de que a él sí le habló un profeta real y le mintió. Ninguna excusa valdrá, morirá, porque así murió este varón de Dios. ¿El varón no tenía por qué morir así? ¿No es justo? Bueno, dígale eso a Dios. Porque fue Dios quien hizo que las cosas fueran así. Y está en la Biblia. ¿Qué duro es Dios? ¿Qué severo es Dios? Ese es el problema, hermano. Que solo le han hecho conocer la bondad de Dios, pero no le han hecho conocer la severidad de Dios. Claro, Dios es bueno, es infinitamente bueno, pero también es severo con quien tiene que ser severo. Dice en Romanos en el capítulo 11, en el verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Hay severidad en Dios? Sí. ¿Hay bondad? Por supuesto. Repito, Él es infinitamente bueno. Pero también hay severidad de Dios. Y esa es la que no le han querido hacer conocer. Solamente le muestran la bondad de Dios, no le quieren hacer conocer la severidad de Dios. ¿Pero eso es malo para usted? Porque esta no la va a conocer hasta que esté en el juicio, pero hermano, ahí ya será tarde. Sí hay severidad de Dios. Por supuesto, solo con los que es necesario, Dios es severo, pero sí es severo. ¿Usted cómo sabe que no es uno de aquellos con los que Dios tendrá que ser severo? ¿Fue severo con este varón suyo, que era un varón de Dios? ¿Qué será de usted, de mí, que no estamos ni cercanos a ser como el varón de Dios? El varón solo tenía hambre y sed. Y repito, el profeta fue el que le mintió diciéndole que un ángel le habló por palabra de Dios. ¿Qué culpa tenía el varón de Dios? Pobrecito, tenía hambre. Y Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Dios es misericordioso. Dios no haría que por solo comer y beber agua, alguien que tenía hambre y sed y que era un siervo de Él, que era un varón de Él, y que comer y tomar agua no es pecado, Dios no haría que por eso que era un siervo suyo, que era un varón de Él, muriera. ¿Y de qué manera? Siendo quebrantado por un león. Dios no haría algo así, ¿verdad? ¿No? ¿No lo acaba de leer usted mismo en la Biblia? ¿Sí le cree de verdad a la Biblia? ¿O estas son partes de la Biblia que no quiere ver ni creer? Repito, ahorita está muy a tiempo de entender la severidad de Dios. Si entiende la severidad de Dios, cuando sea tarde, ya nada se podrá hacer. Pero ahorita sí se puede hacer, y se puede hacer mucho. No huya a conocer esta parte de Dios y esta parte de la Biblia, porque muy pronto ya será tarde. Vale más que conozcamos esta parte de Dios, vale más que conozcamos la parte de Dios que no nos han querido dar a conocer. Vale más que conozcamos hoy la severidad de Dios. Repito, porque muy pronto será tarde y ya nada se podrá hacer. ¿Quieren seguir encerrados en su burbuja de su creencia, donde cree que Dios todo le perdonará y que Dios es misericordioso y Dios es amor con usted? ¿Con usted que no cumple la ley y los mandamientos? ¿Con usted que
por mentirle a un pastor ya hace lo que Dios dijo que no podía hacer? Dios sabe que usted no puede cumplir hoy o ahorita alguno de sus mandamientos, y como Dios es misericordioso y Él es amor y Él es bueno, entonces no hay problema, no le hace, Dios lo perdona porque solo Dios sabe. Entonces a usted sí lo perdonará Dios por no cumplir algunos mandamientos que usted no puede cumplir, pero a este varón de Dios, que era un auténtico varón de Dios, no lo perdonó e hizo que un león lo matara. Y siendo un varón al que Dios protegía de la manera que lo protegía, y que como ya lo vimos, solo por señalarlo Jeroboam le secó la mano, y nosotros que estamos muy lejanos a ser como ese varón de Dios, sea sincero con usted mismo. Entienda que no le quieren dar a conocer esta parte de Dios. No le quieren dar a conocer este lado de Dios o estas partes de la Biblia. No quieren dar a conocer la severidad de Dios, porque si la dan a conocer, se van a ir de la iglesia. Y si se van de la iglesia, se va el diezmo y la ofrenda. Y usted también quiere estar usted en grandes iglesias llenas de gente, donde todos convivan en amor y todos se lleven bien. No le hace que esté llena de impíos, ladrones, adúlteros, maldicientes, no le hace. Usted quiere estar en una iglesia que esté llena y donde dar más diezmo a usted lo haga sentir que con eso sus pecados le son perdonados. Y donde no enseñen estas partes de la Biblia, donde no enseñen estas cosas de la severidad de Dios. Porque no queremos saber eso, nosotros queremos estar en nuestro sentir, que estamos bien con Dios y nada más. ¿Por qué mejor no busca un club social? Si quiere que las cosas se hagan a su modo y como a usted le gustan, mejor busque un club social. Igual ahí paga lo que está pagando de diezmo acá en la iglesia. Si va a buscar a Dios, olvídese de eso. Las cosas no van a ser como a usted le gustan, ni van a ser a su modo. Y esa sería una buena señal que ese es un buen lugar para aprender la palabra de Dios. Pero si todo está cómodo donde usted está, esa es una mala señal. Esa es una señal de que solo es un club social. Pero, por el otro lado, también hay iglesias o lugares donde no dan a conocer la severidad de Dios, pero porque ni siquiera la conocen. Al grado de que hay pastores que dicen que Dios no castiga, cuando la Biblia está llena de citas donde Dios sí castiga a los que ama, donde Dios azota a todo el que recibe por hijo. Por ejemplo, vamos a dar solo unos ejemplos porque hay muchas citas que hablan de todo esto. Proverbios capítulo 3 verso 12 dice: porque Dios al que ama castiga. ¿Dios no castiga? La Biblia dice que sí. Dice como el Padre, el Hijo a quien quiere. En Hebreos, en el capítulo 12, podría leer bastantes versos de aquí, voy a empezar desde el 5. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, escúchelo bien, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Dios no castiga? La Biblia dice lo contrario. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos
los que amo. La Biblia es muy clara en decirnos que Dios castiga. Pero hoy los pastores no quieren enseñar esa parte. Hoy quieren enseñar toda la parte de bondad y de amor de Dios. Y repito, Dios es infinitamente bueno y nos ama con un amor tan grande, tan inmenso, que no se alcanza a ver su grandeza. Pero también hay una parte de Dios que es justicia. Y hay severidad en una parte de Dios solo para aquellos quienes severidad requieren. Repito, vale más conocer este lado de Dios hoy que aún podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? No creer en pastores, maestros o líderes que digan que por lo que sea, ya puedes hacer lo que Dios dijo que no debías hacer. ¿Cómo le sucedió al varón de Dios? Eso fue lo que le pasó al varón de Dios. Se le apareció un profeta real que vino y le dijo que ya podía hacer lo que Dios le había dicho que no podía hacer: comer pan y beber agua en esa ciudad. Debemos entender que el hacer esto es decir que podemos desobedecer a Dios. A quien diga eso no debemos creerle, sea quien sea y sea por la razón que sea. No debemos creer ni a un profeta que nos diga que ya podemos hacer lo que Dios dijo en un principio que no debíamos hacer. A este varón, si Dios le dijo que no debía comer y beber agua en ese lugar, Dios no iba a cambiar de parecer y después decir que sí, que ya puede comer y beber agua, lo que primero dijo que no podía hacer. Si Dios dijo que había animales que no se debían comer, como el cerdo, Dios no va a cambiar de parecer y después decir que ya puedes comer lo que primero dijo que no podías comer porque era sucio. Y entienda que si Dios dice primero que no comas cerdo porque es sucio, luego después dice que está bien, que ya puedes comer lo que es sucio, entienda que Dios no haría algo así. ¿Qué clase de Dios cree que tiene que lo deja ahora comer lo sucio y que se contradice en lo que dijo y que se retracta de lo que dijo en su primera ley que dio por medio de Moisés? ¿Cree que Dios haría algo así? Hoy nos está pasando lo mismo que le sucedió a este varón de Dios. Lo más grave es que nosotros no llegamos ni a los talones de ese varón de Dios. Y ya vimos cómo hizo Dios que muriera este varón. ¿Qué nos pasará a nosotros que no somos nada? Dios ya nos dio mandamientos y ya nos dijo qué cosas no debemos hacer, pero hay pastores que vienen y que le dicen que ya no tiene que cumplir lo que Dios dijo y que ya puede hacer lo que Dios dijo que no podía hacer. ¿Si alcanza a ver que esto es lo mismo, lo que le sucedió a este varón de Dios? Identifíquese en esta historia y vea en qué lugar está usted. Si actúa como el varón de Dios creyéndole a quien le dijo que ya podía hacer lo que Dios le dijo que no podía hacer, si hace eso, usted sabe qué le pasará. Porque ya vimos esta historia y ya vimos qué le pasó a este varón. Y sea quien sea, aún sea un varón de Dios, este murió. Y otra cosa importante, este profeta que le mintió al varón de Dios no tuvo ninguna consecuencia por su mentira. Él le mintió al varón e hizo que regresara. Este profeta mintió y con su mentira hizo que el varón desobedeciera a Dios. Pero el que murió fue el varón de Dios y no el profeta. Volvemos a Primera de Reyes en el capítulo 13. Vamos hasta el verso 25. Voy a leer del 25 al 32. Dice: y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato, a los mandamientos de Dios. Por tanto, Dios le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado.
conforme a la palabra de Dios que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Dios contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. En el verso 26, el profeta que le mintió dice: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Dios. Dice que fue rebelde al mandato de Dios. No dice el que creyó en la mentira que le dije. Luego dice: por tanto, Dios le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Dios que él dijo. No, el profeta no le mintió solo por quererle mentir. El varón de Dios estaba siendo probado y Dios usó a este profeta para probar al varón si había de guardar y cumplir los mandamientos que Dios le había dado. Dios probó al varón y el varón falló en la prueba, como la mayoría de nosotros estamos fallando hoy creyendo en líderes, pastores o maestros que nos dicen que ya podemos hacer lo que Dios dijo desde el Sinaí que no se podía hacer. Y que esto lo dejó escrito en la Torá, en la ley. Este varón de Dios no tenía escritos los mandamientos de Dios en ningún lado. Usted sí los tiene escritos claramente en la Biblia, para que no se le olviden y no salga con que no lo sabía. Y aún así, usted saca excusas para no cumplirlos. Ya lo vimos, no habrá excusa que valga. No la hubo para este varón de Dios, no la habrá para usted ni para mí. Igual que el varón de Dios, fallamos en la prueba con la que Dios nos está probando. Igual que el varón de Dios, hacemos caso a quienes nos dicen que algo que mandó Dios ya no lo tienes que cumplir. Que si porque la ley es para los judíos, que si por el nuevo pacto, que si por la gracia, por lo que quieran. Pero les hacen caso a esos pastores impíos que convierten en libertinaje la gracia. Y les hacen caso a ellos como el varón le hizo caso al profeta que le mintió. Al varón le costó la vida siendo quebrantado por un león. ¿Qué nos pasará a nosotros? En Deuteronomio, en el capítulo 8, en el verso 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Dios tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Dice ahí: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios aflige, Dios prueba para saber lo que hay en nuestro corazón, si hemos de guardar o no sus mandamientos. Solo en pruebas y en tribulaciones es donde se ve lo que hay en nuestro corazón. Solo ahí se ve si en dificultades hemos de guardar los mandamientos de Dios o no. Porque guardar los mandamientos de Dios estando cómodos, sin carencias, sin problemas ni dificultades, eso no muestra lo que hay en nuestro corazón. Cumplir los mandamientos de Dios cuando es fácil no muestra lo que hay en nuestro corazón. Dice ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 13, en los versos del 1 al 3. Cuando se levantara en medio de ti profeta, ahí está, cuando se levanten los profetas, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere esa señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Dice el verso 3, no darás oído a las palabras del tal profeta,
ni al tal soñador de sueños, porque Dios vuestro Dios os estará probando para saber si amas a Dios, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios levanta profetas y soñadores de sueños, pero si estos les enseñan a desobedecer a Dios, a hacer lo que Dios dijo que no se hiciera, como comer animales sucios, comer cerdo, no guardar el sábado, si estos le enseñan a no cumplir la ley, es Dios probándonos para saber si amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y para saber qué hay en nuestro corazón, si hemos de cumplir sus mandamientos o no, en las dificultades, en los problemas y en las tribulaciones. Dios puede hacer que su pastor ore por alguien y sane. Dios puede hacer que suceda y después hacer que el pastor le diga que ya puede hacer lo que Dios dijo que no debía hacer y que ya no tiene que cumplir la ley. Dios puede hacer esto, repito, pero es Dios probándonos, como le sucedió precisamente a este varón de Dios que fue probado a través de un profeta que le mintió. Dios lo prueba hoy a usted. ¿Cumplirás mis mandamientos que están en mi ley? ¿Me obedecerás a mí, aún llegue alguien y te diga que los 10 mandamientos que yo di y la ley ya no se cumplen? ¿Obedecerás mis mandamientos, aún llegue un profeta real, auténtico, y te diga que ya puedes hacer lo que yo dije que no podías hacer y que lo dije desde mi ley, desde el Sinaí? ¿O qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Así es como veré lo que hay en tu corazón, diría Dios. Así, probándote. Para terminar, regresamos a Primera de Reyes 13, donde en el verso 32 dice: porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Dios contra el altar que está en Betel y contra las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Confirma que lo que había dicho el varón de Dios se cumpliría aún después de su falta al no haber obedecido lo que le había mandado Dios. Y aún después de todo lo malo que hizo Jeroboam, y aún con lo que le pasó, y de que el varón profetizó contra él, y que se cumple lo que el varón profetiza, y que se le secó la mano cuando señaló al varón de Dios, y que después Dios mismo lo sanó, le sanó la mano. Después de que Dios ya le había dado 10 tribus a este Jeroboam y lo había hecho rey, y él había hecho todas las abominaciones de hacer becerros de oro y adorarlos y poner sacerdotes falsos. Después de todo lo que hizo y de todo lo que le sucedió, aún así no se arrepintió ni dejó de hacer lo que ya sabía abiertamente y reiteradamente que estaba mal ante Dios. Dice el verso 33 y 34: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Dice que a quien quería lo consagraba para que fuera sacerdote. No entendió ni aún con todo lo que le sucedió, y así de necios somos muchos de nosotros también. Sabemos que algo está mal ante Dios y aún así lo seguimos haciendo. Y habiendo hecho Jeroboam todo lo malo ante Dios, el que murió fue el varón de Dios, que solo comió pan y bebió agua en un lugar. Para terminar, hermano, o entiende y conoce la severidad de Dios o se oculta de ella. Y cuando quiera reaccionar a conocer esta parte de Dios, ya será tarde. Que Dios le bendiga y le guarde.